El aire en la pequeña iglesia evangélica estaba cargado de una mezcla de esperanza y preocupación. Las paredes, desgastadas por el tiempo y la falta de recursos, parecían escuchar la angustia que flotaba en el ambiente. Me encontraba de pie frente a mi congregación, un grupo diverso que había aprendido a unirse en momentos de crisis. Con la luz del sol filtrándose a través de los vitrales, la figura de la pastora Sarah Johnson se erguía con determinación. Sus ojos brillaban con esa chispa inconfundible que solo ella podía transmitir. Queridos hermanos y hermanas, empecé, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. La situación de los desabrigados en nuestro barrio es crítica. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras tantos sufren. La sala estaba repleta, y cada rostro reflejaba la preocupación que todos compartíamos. Pastora, ¿cómo podemos ayudar?, interrumpió Ana, una madre soltera que siempre había estado dispuesta a ofrecer su tiempo. ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo? Necesitamos organizar una colecta de alimentos, respondí, apoyando mis manos en el púlpito. Pero, seamos realistas, los recursos son escasos. ¿Cuántos de ustedes pueden contribuir con algo? El silencio se hizo presente. Miradas se intercambiaron y, al final, solo un par de manos se alzaron tímidamente. La verdad era que muchos de nosotros luchábamos para llegar a fin de mes. Podemos hacer una lista de lo que podemos donar, sugirió el hermano Thomas, un anciano venerable con una voz llena de sabiduría. Pero, ante todo, debemos orar. Claro, hermano Thomas, asentí, sintiendo que su propuesta era la más sensata. La oración es esencial. La fe nos unirá en este esfuerzo. Sin embargo, mi corazón se oprimía al pensar en la escasez de alimentos que teníamos. ¿Cuántos podrán venir a ayudar en la cocina esta semana?, pregunté, intentando mantener el ánimo. Yo puedo ir, respondió Pedro, un joven que siempre estaba dispuesto a colaborar. Tengo un par de bolsas de arroz que puedo llevar. Eso es un buen comienzo, dije, sonriendo. La pequeña luz de esperanza que encendía en cada uno de ellos era lo que me mantenía firme. Pero necesitamos más. Tal vez podamos poner anuncios en el vecindario, pedir ayuda a otras iglesias. Es una buena idea, dijo Ana, apuntando con su dedo a una hoja de papel que había traído. Podríamos hacer carteles. Mientras la conversación fluía, el hermano Thomas interrumpió de nuevo, su voz resonando con una autoridad suave. Antes de que sigamos, me gustaría hacer una sugerencia. ¿Qué tal si antes de la primera comida comunitaria, oramos por un milagro? Quizás el Señor escuche nuestras súplicas y nos bendiga con lo que necesitamos. La sala se llenó de murmullos, pero un sentido de aprobación comenzó a surgir. ¿Por qué no?, dije. La oración puede ser lo que necesitamos para unir nuestras fuerzas. Amén, exclamaron algunos, y me sentí aliviada. La idea de que podríamos reunirnos para orar antes de nuestro esfuerzo me dio un nuevo impulso. Entonces, hagamos esto, el próximo sábado, nos reuniremos aquí a las 7 de la tarde. Oramos juntos y luego comenzamos a preparar la comida. La semana siguiente, las donaciones eran mínimas, y la ansiedad se apoderaba de mí. A medida que nos preparábamos para la primera comida comunitaria, no podía evitar sentir que las cosas no iban a salir como esperábamos. Pero la fe de mi congregación era fuerte, y eso me daba valor. Esa noche, cuando la iglesia se llenó de gente, la mezcla de incertidumbre y esperanza se convirtió en una fuerza palpable. El hermano Thomas, con su sabiduría, siempre recordaba que la verdadera magia de los milagros no siempre se veía a simple vista. Mientras caminábamos hacia la cocina, el eco de nuestras risas y conversaciones se mezclaba con la promesa de un nuevo comienzo. Confía, Sarah, murmuró el hermano Thomas a mi lado, notando mi inquietud. Dios nunca nos abandona. Lo sé, respondí, sintiendo el calor de su fe. Pero, ¿será suficiente? Con una mezcla de emoción y miedo, me preparé para enfrentar lo que nos esperaba. El sol se alzaba tímidamente sobre el horizonte, pintando de tonos dorados el cielo de aquel día tan esperado. La iglesia, un edificio de ladrillos desgastados y ventanas manchadas, estaba llena de vida. La comunidad había respondido al llamado de la pastora Sarah Johnson. En mi corazón,
Una mezcla de nervios y emoción latía mientras observaba a la gente entrar, algunos con sonrisas, otros con rostros marcados por la incertidumbre. ¿Estás lista para esto, hermana?, me preguntó Clara, una de las voluntarias más entusiastas. Su cabello rizado rebotaba mientras movía las manos, tratando de organizar las mesas que habíamos dispuesto en el pequeño salón. Listísima, le respondí, aunque la verdad es que mi estómago estaba en un nudo. Habíamos trabajado arduamente para reunir alimentos, pero la escasez era palpable. Solo había suficientes cajas para alimentar a unos pocos. Sin embargo, el espíritu de la comunidad era fuerte, y eso me daba esperanza. La pastora Sara apareció en el altar, su presencia irradiaba confianza y amor. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos no solo para compartir una comida, sino para mostrar que juntos podemos marcar la diferencia, comenzó, y su voz resonó en cada rincón de la iglesia. Antes de comenzar, quiero que oremos. Que esta comida sea una bendición y que nuestras manos se conviertan en instrumentos de amor y generosidad. Mientras se unían las manos, cerré los ojos y me dejé llevar por la oración. Sentí la energía de todos a mi alrededor, una mezcla de fe y esperanza. Señor, gracias por cada persona aquí presente. Por favor, bendice estos alimentos y multiplica tu amor en nuestro corazón, dijo Sara, y mi corazón se llenó de una calidez indescriptible. Al abrir los ojos, el momento era casi mágico. Las cajas que teníamos en el altar parecían pequeñas y desoladas, pero la determinación en los rostros de la congregación me decía que todo cambiaría. Sara se acercó a las cajas y, con un gesto ceremonioso, comenzó a abrirlas. «¡Que comience el milagro!», exclamó con una alegría contagiosa. Mis ojos se agrandaron mientras veía cómo los platos comenzaban a llenarse, no solo de una, sino de múltiples porciones de comida. «Miren eso». «Es increíble», gritó Clara, mientras se acercaba a mí, asombrada. No podía creer lo que estaba viendo. La comida aparecía como si tuviera vida propia. «¿Cómo es posible, hermana?», murmuré, sintiendo que mis rodillas flaqueaban. La incredulidad se apoderó de mí. Pero el asombro pronto se convirtió en júbilo. La iglesia se llenó de risas y voces alegres, la gente se abrazaba y se compartían historias de esperanza. «Esto es un verdadero milagro», dijo el hermano Thomas, con su voz temblorosa por la emoción, mientras miraba las mesas llenas de platos. «Lo que Dios ha hecho hoy es algo que nunca olvidaremos». A medida que los platos se llenaban, más personas comenzaron a llegar. La noticia del milagro se esparcía como un reguero de pólvora. Un grupo de desabrigados entró, sus rostros iluminados por la esperanza. «¿Es cierto que hay comida aquí?», preguntó una mujer de cabello enmarañado, sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y anhelo. «Sí», respondí, con una sonrisa que no podía contener. «Hay suficiente para todos». La mujer se unió a la fila, y pronto otros la siguieron. Era un espectáculo conmovedor ver cómo la comunidad se unía, dejando atrás sus preocupaciones y llenándose de gratitud. Mientras servíamos la comida, pude ver cómo las personas se sentaban juntas, compartiendo no solo la comida, sino también sus historias. «Nunca pensé que vería un día así», dijo un hombre mayor, con lágrimas en los ojos. «Gracias, pastora Sara, por todo lo que ha hecho». «Este es solo el comienzo», respondió Sara, su voz llena de emoción. «Hoy hemos visto el poder de la fe y la unidad. Juntos, podemos hacer grandes cosas». Me quedé observando la escena, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. La iglesia, que había sido solo un edificio para mí, se había transformado en un hogar, un refugio donde las almas se encontraban y se unían en un mismo propósito. La risa y la esperanza llenaban el aire, y en ese momento, supe que jamás olvidaría el milagro que habíamos presenciado. El aire en la iglesia estaba impregnado de un olor a comida caliente y el murmullo de la gente llenaba el espacio. Era como si cada rincón del lugar vibrara con la energía de la esperanza. Yo, Sarah Johnson, me encontraba en la cocina, observando cómo los voluntarios se movían de un lado a otro, sirviendo platos y repartiendo sonrisas. Cada vez que abríamos una de las cajas de alimentos, la sorpresa se apoderaba de todos nosotros. Era un milagro, sin lugar a dudas. Pero, a pesar de la alegría que sentíamos,
había una sombra de duda que comenzaba a cernirse sobre nosotros. Mientras ayudaba a organizar los ingredientes, escuché a Dave, un miembro de la congregación conocido por su escepticismo. Su voz era dura, casi como una roca, y resonaba en el aire de la cocina. ¿Y si todo esto no es más que un truco? ¿Si alguien está detrás de esto para beneficiarse de alguna manera? No podemos ignorar el hecho de que lo que está sucediendo aquí es extraño. Me giré hacia él, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Dave, ¿cómo puedes pensar así? La comunidad se está uniendo, estamos haciendo algo bueno. ¿No ves la alegría en los rostros de la gente? Esto no es un truco, es un milagro. Él frunció el ceño, cruzándose de brazos. La alegría es efímera, Sara. ¿Y qué pasará cuando se acaben los alimentos? ¿Qué haremos entonces? No podemos depender de esta magia. Necesitamos un plan real. Lo sé, pero por ahora, debemos centrarnos en ayudar a quienes lo necesitan. Cada día que pasamos aquí es un día que alguien más tiene comida en su mesa. Intenté mantener la calma, pero su escepticismo me inquietaba. Después de todo, en el fondo, también había una pequeña parte de mí que empezaba a preguntarse sobre el origen de este milagro. La reunión que se celebró esa tarde en la iglesia fue especialmente tensa. Todos nos sentamos en círculo, y comenzó un intercambio de opiniones que pronto se tornó en debate. La mayoría de los miembros apoyaban la idea del milagro, pero las palabras de Dave resonaban en el aire, provocando dudas y murmullos. Sara, comenzó Marta, una de mis más fervientes seguidoras, esto ha cambiado tantas vidas. No entiendo cómo alguien puede dudar de la obra de Dios. Pero, ¿y si este milagro tiene un precio?, interrumpió Dave, su mirada fija en mí. ¿Y si, de alguna manera, estamos siendo manipulados? No podemos dejar que la emoción nos nuble el juicio. ¿Manipulados?, exclamó Marta, indignada. ¿Acaso no ves que hay gente aquí que ha encontrado esperanza? ¿Qué más necesitas? ¿Un cartel que diga, milagro aquí? La tensión aumentaba, y yo intentaba mediar entre ellos. Chicos, escuchen. Lo que estamos viendo es algo hermoso, pero también debemos ser responsables. No podemos ignorar las preocupaciones de Dave. Todos tenemos derecho a cuestionar lo que está sucediendo. Pero no podemos dejar que el miedo nos detenga, insistió Marta. Si Dios ha provisto para nosotros, ¿por qué dudar? Dave sacudió la cabeza. No se trata de miedo, se trata de lógica. Necesitamos estar preparados para lo que venga. No podemos seguir así sin un plan. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de Dave me hicieron pensar en lo que podría suceder si la situación se tornaba insostenible. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar que el escepticismo dominara el espíritu de nuestra comunidad. Podemos hacer un plan, pero no podemos permitir que las dudas nos separen, respondí. La fe es lo que nos ha traído hasta aquí. Y aunque la lógica es importante, a veces, debemos confiar en lo que no podemos ver. A medida que la reunión continuaba, el ambiente se tornaba más tenso. Algunos comenzaron a murmurar, y las miradas se cruzaban con desconfianza. Me sentía como si estuviera en el centro de una tormenta, con relámpagos de dudas iluminando el cielo oscuro de la incertidumbre. ¿Qué pasaría si este milagro realmente tenía un costo oculto? ¿Qué pasaría si, en nuestra búsqueda de ayudar a los demás, estábamos creando más problemas? La noche avanzó, y mientras las luces de la iglesia parpadeaban, un sentido de inquietud se apoderó de mí. Aunque estábamos haciendo algo increíble, también debíamos estar preparados para enfrentar las consecuencias de lo que habíamos desatado. Al salir de la reunión, sentí que el peso de la responsabilidad recaía sobre mis hombros. La comunidad estaba a punto de enfrentarse a un desafío mayor que cualquier otro que hubiéramos visto. La tensión en la iglesia era palpable. Mientras los alimentos continuaban multiplicándose de manera inexplicable, la división entre los creyentes fervientes y los escépticos se hacía más evidente cada día. Me encontraba en la cocina, observando a los miembros de la congregación, algunos con sonrisas de asombro, mientras otros fruncían el ceño, cuestionando la procedencia de este fenómeno. Dave,
El escéptico se había convertido en el portavoz de las dudas que muchos sentían en sus corazones. ¿De verdad crees que esto es un milagro, Sara? Me preguntó, su voz cargada de incredulidad. ¿No te parece extraño que la comida siempre sea suficiente? Algo no cuadra aquí. Intenté mantener la calma, pero sus palabras resonaban en mi mente. Dave, hemos orado por esto. La fe ha traído esperanza a nuestra comunidad. ¿No ves lo que ha logrado? ¿Esperanza o un fraude? Replicó, cruzando los brazos. La policía ya ha empezado a investigar. No me sorprendería que esto terminara en un escándalo. ¿Y si el milagro es solo un truco? La preocupación me invadió. Miré a mi alrededor, a la gente que había venido en busca de alimento y consuelo. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? La imagen de la comunidad unida, de las sonrisas que se dibujaban en los rostros de los desabrigados, se enfrentaba a la sombra de la duda que Dave estaba esparciendo. No podemos permitir que el miedo nos divida, intenté argumentar, pero la conversación se había vuelto un eco de desconfianza. Esto es más grande que nosotros. Estamos ayudando a quienes más lo necesitan. Las palabras de Dave parecían estar calando hondo los corazones de algunos. Vi como varios miembros murmuraban entre ellos, lanzando miradas inquietas hacia las cajas de alimentos que, aún llenas, parecían estar desbordando bendiciones. Sin embargo, la desconfianza había echado raíces. Esa noche, me senté sola en mi oficina, la luz tenue iluminando el lugar. Las sombras danzaban en las paredes, y me encontraba atrapada en mis propios pensamientos. La presión se sentía abrumadora. ¿Y si todo esto era un engaño? ¿Y si había llevado a nuestra congregación a un camino equivocado? Mis manos temblaban mientras sostenía la Biblia. Abrí las páginas al azar y mis ojos se posaron en un pasaje que decía, «La fe mueve montañas». Pero, ¿a qué costo? Al día siguiente, la policía llegó a la iglesia. Mi corazón se detuvo. El oficial, un hombre de aspecto serio, se acercó a mí. «Pastora Johnson, tenemos algunas preguntas sobre la distribución de alimentos. Ha habido rumores de que esto no es lo que parece». «¿Rumores?», repetí, sintiendo que mi voz se quebraba. «Estamos ayudando a la comunidad. Todo lo que hacemos es por amor y compasión». El oficial me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Entendemos eso, pero necesitamos asegurarnos de que no haya ningún tipo de fraude aquí. La gente está hablando, y no podemos ignorar las acusaciones». Mientras hablaba con él, recordé la primera vez que decidí ayudar a los desabrigados. La visión de un lugar donde todos pudieran sentarse a la mesa, compartir una comida y sentirse valorados. Pero ahora, esa visión se desvanecía, amenazada por las dudas que se esparcían como un fuego incontrolable. Al salir de la reunión con la policía, me encontré con Dave, quien parecía haber estado esperando. ¿Ves? Te lo dije. La verdad siempre sale a la luz. ¿Y qué propones? ¿Que dejemos de ayudar a los que lo necesitan? Le respondí, sintiendo como la frustración surgía en mí. No estoy diciendo eso, pero hay que ser responsables. No podemos ignorar los hechos. Las palabras de Dave resonaban en mi mente mientras caminaba hacia la sala donde los desabrigados estaban reunidos. Algunos reían, otros compartían historias de su vida. Una joven se acercó a mí y me tomó de la mano. «Gracias, pastora. Ustedes nos han dado tanto. No solo comida, sino esperanza». Miré a su alrededor. La comunidad estaba ahí, unida en su lucha. Tal vez el milagro no era solo la multiplicación de los alimentos, sino la forma en que todos se estaban uniendo. Pero a medida que la incertidumbre crecía, me preguntaba cómo podría sostener esa unidad. Las palabras de Dave se repetían en mi mente, y una parte de mí estaba comenzando a dudar. ¿Y si no es un milagro?, musité para mí misma, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre mis hombros. La lucha entre la fe y la duda se había convertido en una batalla interna, y me preguntaba si alguna vez encontraría la respuesta que tanto anhelaba. El sonido de las puertas de la iglesia abriéndose resonó en el aire, y al mirar hacia el fondo,
vi a un grupo de desabrigados que entraban, algunos con rostros cansados, otros con sonrisas tímidas. Sentí una mezcla de alegría y preocupación al verlos. Era un recordatorio constante de por qué estábamos allí, pero también sabía que la situación estaba comenzando a desbordarse. La comunidad había crecido no solo en número, sino en expectativas. La gente estaba dependiendo de nosotros, y la presión se sentía como una losa sobre mis hombros. Mientras me sentaba en la primera fila, observé a los nuevos llegados. Uno de ellos, un hombre de cabello desaliñado y ojos llenos de historias no contadas, se acercó a mí. «Pastora Sara», dijo en un tono que apenas era un susurro. «He oído sobre los milagros aquí. ¿Puedo ayudar de alguna manera?» Su sinceridad me conmovió. «Por supuesto», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Cada mano cuenta. Podemos organizar un grupo para ayudar en la cocina». Mientras hablábamos, noté a mi alrededor cómo otros desabrigados comenzaron a unirse, ofreciendo su ayuda de manera desinteresada. Era como si, a pesar de su propia lucha, encontraran fuerza en ayudar a otros. «Mira eso», exclamó Dave, que estaba de pie cerca, con una expresión escéptica. «¿No ves que todo esto es un show? Ahora ellos quieren unirse a la actuación». Su tono era mordaz, y no pude evitar sentir un golpe en el estómago. «No es un show, Dave», le respondí con firmeza. «Es una comunidad. Y eso es lo que hemos creado aquí». «Una comunidad basada en un milagro que puede ser un fraude», replicó. «La policía ya está preguntando, y tú estás jugando con fuego, Sara». Miré a mi alrededor y vi a los desabrigados organizándose, riendo y ayudándose mutuamente. «A veces, Dave, el milagro no es solo la comida. Es la unidad que hemos encontrado en medio del caos», dije, intentando transmitir la esperanza que estaba comenzando a florecer en mi corazón. Después de esa conversación, decidí que necesitaba un momento de reflexión. Me dirigí al altar y me arrodillé, cerrando los ojos y buscando la paz en medio del tumulto. «Dios», comencé a orar en voz baja. «¿Qué debo hacer? Siento que este lugar está lleno de amor y esperanza, pero también de duda y miedo. Ayúdame a guiar a nuestra comunidad». Mientras hablaba, una sensación de calidez me envolvió, y comprendí que, aunque enfrentábamos desafíos, la esencia de nuestro trabajo era el amor que compartíamos. Fue entonces cuando vi a un reportero entrar por la puerta trasera. Llevaba una cámara y un bloc de notas, su mirada afilada como un cuchillo. «Hola, pastora», dijo con un tono casi desafiante. «He estado escuchando sobre los milagros de esta iglesia. ¿Puedo hacerte algunas preguntas?» Mi corazón se aceleró. Sabía que su presencia podía significar problemas. «Claro», respondí, tratando de mantener la calma, aunque la incertidumbre se cernía sobre mí como una sombra. «¿Cómo explicas que la comida se multiplica?», preguntó, levantando una ceja con escepticismo. «¿No es eso un poco conveniente?» Sentí que el aire se volvía denso. «Lo que hemos vivido aquí va más allá de la comida. Es sobre la fe y la comunidad», respondí, aunque sabía que mis palabras podían no ser suficientes para convencerlo. «La gente viene aquí no solo por la comida, sino por el amor que hemos creado juntos». Mientras hablaba, observé a los desabrigados detrás de mí, trabajando juntos, riendo, compartiendo. Era un testimonio vivo de lo que realmente había sucedido. ¿Y si te dijera que todo esto podría ser un fraude? «Que la policía está investigando», insistió el reportero. Sus palabras eran como un golpe, y me pregunté si la luz que había visto en sus ojos se desvanecería si la verdad salía a la luz. «Lo que hemos construido aquí no se puede medir solo en comida o milagros», respondí, sintiendo una fuerza renovada. «Es la esperanza, la fe y la unidad en tiempos difíciles. Eso es lo que importa». La mirada del reportero se suavizó, pero sabía que seguía buscando la verdad por detrás del milagro, y eso me llenó de temor. Al salir de la iglesia esa noche, sentí que el peso de la comunidad estaba sobre mí, pero también una chispa de esperanza. El milagro no era solo la multiplicación de los alimentos, sino la unión que habíamos forjado en medio del caos. A medida que las luces de la iglesia se apagaban, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba.
El aire en la iglesia estaba tenso cuando el reportero, un hombre de aspecto perspicaz llamado Lucas, se puso de pie frente a nuestra congregación. Con su grabadora en mano y su mirada inquisitiva, comenzó a hablar. He estado investigando la historia de este milagro, y lo que he encontrado me ha llevado a preguntarme si todo esto no es más que un truco para atraer donaciones. Sentí que se me encogía el estómago. Las palabras resonaron en mi mente, como un eco persistente que no podía ignorar. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis feligreses, algunos con ceños fruncidos, otros visiblemente preocupados. Era evidente que la atmósfera había cambiado drásticamente desde que Lucas había entrado en nuestra iglesia. ¿Qué estás sugiriendo, Lucas?, le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Lo que digo es que hay una línea muy delgada entre la fe y la manipulación, respondió, sin titubear. La gente viene aquí con la esperanza de un milagro, pero quizás lo que están viendo no es más que una ilusión. ¿Qué pasaría si descubrieran que todo es un fraude? Respiré hondo, sintiendo que las dudas se arremolinaban en mi interior como una tormenta. No hay fraude aquí, respondí con firmeza. La comida que hemos estado sirviendo ha cambiado vidas. He visto a la gente sonreír, encontrar esperanza en medio de la desesperación. No puedes desestimar eso. Un murmullo recorrió la congregación, y una voz se alzó entre la multitud. Era Dave, el escéptico que había estado cuestionando el milagro desde el principio. Sara, entiendo que quieras creer en esto, pero necesitamos respuestas. La policía está investigando, y si no podemos demostrar la legitimidad de lo que está sucediendo aquí, todos nos veremos afectados. Las palabras de Dave golpearon como un martillo en mi pecho. Me dirigí a la congregación, sintiendo que debía compartir algo más profundo, algo personal. Hermanos y hermanas, este milagro, no solo se trata de la comida que hemos recibido. Se trata de la comunidad que hemos construido juntos. Nunca en mi vida había visto a personas tan diferentes unirse en torno a un solo propósito. Cada uno de ustedes ha traído no solo su hambre, sino su amor y su deseo de ayudar. Mientras hablaba, vi cómo algunos de ellos comenzaban a asentir con la cabeza, alentados por mis palabras. Lo que hemos creado aquí va más allá de los alimentos. Es una manifestación del amor de Dios en acción. Cada sonrisa que hemos visto, cada rayo de esperanza, es un testimonio de que estamos haciendo algo bueno. En ese momento, el hermano Thomas, el anciano cuyo consejo había desencadenado todo este movimiento, se levantó. Su mirada era serena, pero sus ojos brillaban con una sabiduría profunda. Sara, creo que es hora de que revele algo, dijo con voz temblorosa pero firme. La multiplicación de alimentos no es un truco. He estado trabajando en técnicas de cultivo en mi granja, y he estado usando lo que he aprendido para ayudar a que los alimentos se multipliquen de manera natural. El murmullo en la iglesia se intensificó. ¿Qué quieres decir con eso, hermano Thomas?, preguntó Lucas, intrigado. ¿Estás diciendo que este milagro es el resultado de tu trabajo? Así es, respondió Thomas, con una sonrisa modesta. No fue magia. Fue trabajo duro, dedicación y la ayuda de muchos de ustedes. La verdadera maravilla aquí es cómo nos unimos como comunidad para apoyarnos mutuamente. Esa es la esencia del milagro. Las palabras de Thomas resonaron en el corazón de todos. Las tensiones comenzaron a disiparse, y vi lágrimas de alivio y gratitud brotar en algunos rostros. Había una nueva comprensión en el aire. El milagro no era solo la comida que habíamos recibido, sino la conexión y la colaboración que habíamos formado. Lucas, con su grabadora aún en mano, se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Así que lo que estamos viendo es un testimonio del trabajo comunitario, no un fraude, dijo, claramente impresionado. Eso es un milagro en sí mismo. Con un suspiro de alivio, miré a mi congregación, ahora unida en un propósito renovado. Hoy no solo celebramos la comida, dije. Celebramos nuestra comunidad. Celebramos el amor y la fe que nos han llevado hasta aquí. Sigamos trabajando juntos, porque juntos somos más fuertes. La iglesia estalló en aplausos, y el ambiente se transformó de la incertidumbre a la esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con cada uno de ellos a mi lado,
sentía que podíamos enfrentar cualquier desafío.